Hola, mi nombre es Anaya Silvia Faña, soy de la licenciatura de Contaduría Pública, pertenezco al grupo Primero G y el día de hoy voy a presentar mi trabajo final de la materia de Derecho, el cual consiste en hablar sobre los contratos civiles. Para hacer esto, me voy a apoyar de una presentación PowerPoint, la cual les voy a compartir ahora mismo. Para comenzar, vamos a hablar sobre el contrato preparatorio o mejor conocido como contrato de promesa. Su finalidad es obligar a que una parte o ambas celebren dentro de cierto tiempo un contrato futuro determinado o bien garantizar y asegurar la celebración de un contrato en el futuro. Obligaciones que adquieren las partes. Solo da origen a obligaciones de hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo a lo establecido. Derechos que adquieren las partes. Es un contrato que por su naturaleza no traslativo no es constitutivo de derechos reales. Causas de terminación. El contrato de promesa termina cuando se cumple con la celebración del contrato futuro. Modalidad. Por lo que se refiere a las obligaciones que crea, es unilateral o bilateral en cuanto a su existencia es principal o preparatorio. Marco regulatorio. Va del artículo 1735 al artículo 1740. El siguiente contrato es el de compra y venta. Es un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra la propiedad de una cosa o de un derecho, obligándose esta última a pagarle por ella un precio cierto y en dinero. Obligaciones que adquieren las partes. El vendedor está obligado a entregar al comprador la cosa vendida, a garantizar las calidades de la cosa y a prestarle visión. También debe entregar la cosa vendida en el estado que se hallaba al perfeccionarse el contrato. Debe entregar todos los frutos producidos desde que perfeccionó la venta y los rendimientos, acciones y títulos de la cosa. El comprador debe cumplir todo aquello a que se haya obligado y especialmente pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos. Si la concesión del plazo fue posterior al contrato, el comprador estará obligado a prestar los intereses, salvo en convenio contrario. Los gastos de la entrega de la cosa vendida son de cuenta del vendedor y los de su transporte de cargo del comprador. El comprador también debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. Los contratantes pagarán por mitad los gastos de escritura y registro, salvo convenio contrario. Y el que hubiere vendido cosas ajenas, aunque fuese de buena fe, deberá satisfacer al comprador las pérdidas e intereses que resultaran de la nulidad del contrato. Bien, en cuanto a los derechos que adquieren las partes, los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que corra en día y lugar determinados o el que fije un tercero. El comprador puede obligar al vendedor a que pese, mida o cuente y le entregue la cosa vendida, y el vendedor puede obligar al comprador a que reciba la cosa contada, medida o pesada y a que satisfaga el precio de ella. El vendedor, probando que la cosa es de la calidad contratada, puede exigir el pago del precio. El vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no ha pagado el precio, salvo que en el contrato se haya señalado un plazo para el pago. Tampoco está obligado a la entrega, aunque haya concedido un término para el pago, si después de la venta descubre que el comprador se halla en estado de insolvencia, de tal suerte que el vendedor corre inminente riesgo de perder el precio, a no ser que el comprador le dé fianza de pagar el plazo convenido. Puede también estipularse que el vendedor goce del derecho de preferencia por el tanto, para el caso de que el comprador quisiera vender la cosa que fue objeto de contrato de compraventa. El comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a los intereses de la cantidad que entregó en el mismo porcentaje que hubiere pagado. También puede pactarse válidamente que el vendedor se reserva la propiedad de la cosa vendida hasta que su precio haya sido pagado. Cuando el comprador a plazo o con espera del precio fuere perturbado en su posesión o derecho, o tuviere justo temor de serlo, podrá suspender el pago si aún no lo ha hecho, mientras que el vendedor le asegura la posesión o le dé fianza, salvo si hay convenio en contrario.
En cuanto a sus causas de terminación, se puede distinguir si la venta es de cosa ajena, si las ventas que produzcan la concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios de esos artículos. Si la venta fue hecha por uno de los copropietarios de la totalidad de la cosa vendida, también puede extinguirse. Es un contrato consensual bilateral oneroso y normalmente conmutativo. Su marco regulatorio es del artículo 1741 al 1820. Ahora, el contrato de permuta. Su objetivo y finalidad es obligar a cada uno de los contratantes a dar una cosa por otra. Obligaciones que adquieren las partes. El contrato de permuta da lugar a dos obligaciones recíprocas de cada uno de los permutantes, que además tienen la misma naturaleza. Las partes están obligadas a entregar la cosa acordada al otro. Derechos que adquieren. Si uno de los contratantes recibe la cosa que se le da en permuta y acredita que no era propiedad del que la dio, puede ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio y cumple con devolver la que recibió. Causas de terminación. Si una de las partes no cumple con su obligación o entrega a cambio una cosa que no era de su propiedad, el contrato de permuta queda cancelado también si se descubren vicios ocultos. Al mismo escenario se llega si uno de los actores no entrega lo pactado. El contrato de permuta es consensual y también es recíproco. Marco regulatorio va del artículo 1822 al artículo 1826. Ahora, contrato de donación. Tiene como objeto directo la creación de derechos y obligaciones a cargo de las partes, derechos del donatario a la cosa donada y obligaciones del donante de transmitir la propiedad de esa y hacer entrega de la misma. Obligaciones que adquieren las partes. El donante es solo responsable de la emisión de la cosa donada si expresamente se obligó a prestarla. Si la donación fuere de ciertos y determinados bienes, el donatario no responderá de las deudas del donante, pero cuando sobre los bienes donados estuviere constituida alguna hipoteca o prenda, responderá solamente por el crédito hipotecario o prendario. Si la donación fuere de todos los bienes, el donatario será responsable de todas las deudas del donante anteriormente contraídas, pero solo hasta la cantidad concurrente con los bienes donados. Cuando la reducción no exceda de la mitad del valor del inmueble, el donatario pagará el resto. Derechos que adquieren las partes. Las donaciones legalmente hechas por una persona que al tiempo de otorgarlas no tenía hijos pueden ser revocadas por el donante cuando le hayan sobrevivido hijos que han nacido con todas las condiciones que sobrevivibilidad exige el artículo 20. Si el donatario hubiera hipotecado los bienes donados, subsistirá la hipoteca, pero tendrá derecho el donante de exigir que quien la redima. Esto mismo tendrá lugar tratándose de usufructo o servidumbre impuestos por el donatario. El donatario hace suyo los frutos de los bienes donados hasta el día en que se le notifique la revocación o hasta el día del nacimiento del hijo póstumo en su caso. El donatario responde solo del cumplimiento de las cargas que se le imponen con la cosa donada y no está obligado personalmente con sus bienes. Cuando el inmueble no pueda ser dividido y el importe de la reducción exceda de la mitad del valor de aquel, recibirá el donatario el resto del dinero. Revocado o reducido una donación por oficiosa, el donatario solo responderá de los frutos desde que fuere demandado. En cuanto a sus causas de terminación o de extinción, es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias. Las donaciones hechas simulando otro contrato a personas que conforme a la ley no pueden recibirlas también son nulas, ya se hagan en modo directo o ya sea por interpósita persona. Modalidad. La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneraria.
Marco regulatorio del artículo 1827 al artículo 1879. Continuamos con el contrato mutuo simple. Su finalidad es obligar al mutuante a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. En cuanto a las obligaciones que adquieren las partes, si no fuera posible al mutuatario restituir en género, satisfará pagando el valor que la cosa prestada tenía en el tiempo y lugar en que se hizo el préstamo. Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable. El mutuante es responsable de los perjuicios que sufre el mutuatario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada, si conoció los defectos y no dio aviso oportuno al mutuatario. El mutuatario será también responsable de los perjuicios que sufre el mutuante por la mala calidad o vicio de las cosas que restituya, aun cuando desconozca tales defectos. El mutuante es responsable para el caso de que el mutuatario sufriera evicción. Si el mutuante quien sufriera evicción respecto de las cosas que le fueron restituidas por el mutuatario, renacerá la obligación de éste, quedando el pago sin efecto. Ahora hablemos de los derechos que adquieren las partes. Cuando el mutuatario sufra evicción, solo podrá exigirle al mutuante que cumpla nuevamente su prestación y lo indemnice de los daños y perjuicios si hubo mala fe o si lo prefiere que el contrato quede sin efecto. En este último caso tendrá derecho el mutuatario a exigir daños y perjuicios solo en el caso de mala fe del mutuante. Es permitido estipular interés por el mutuo, ya consiste en dinero y en géneros, pero la estipulación será nula si no consta por escrito. Causas de terminación. Este contrato se extingue si el mutuante o mutuario se ve incapaz de cumplir con su respectivo requisito. Y normalmente este contrato llega a su fin cuando el mutuario ha cumplido con todas sus obligaciones. Modalidad. Este tipo de contratos se pueden hacer de dos formas, ya sea simple o con intereses. Su marco regulatorio va del artículo 1880 al 1898. Seguimos con el contrato de arrendamiento. Su finalidad es cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Derechos y obligaciones del arrendador. Entregar al arrendatario la cosa en buen estado de servir para el uso convenido, conservar la cosa arrendada en el mismo estado, no estorbar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, no ser por causa de reparaciones urgentes o indispensables, garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato, responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de la cosa. La entrega de la cosa se hará en el tiempo convenido. El arrendador responde de los vicios o defectos de la cosa arrendada que impidan el uso de ella. Si al terminar el arrendamiento hubiera algún saldo a favor del arrendatario, el arrendador deberá devolverlo inmediatamente. Ahora, derechos y obligaciones del arrendatario. Satisfacer la renta en forma y tiempo convenidos. Responder de los perjuicios de la cosa arrendada sufra por culpa o negligencia. Restituir la cosa al terminar el contrato y cumplir con las demás obligaciones que le imponga la ley. Extinción del contrato. El contrato de arrendamiento podría extinguirse por haberse cumplido el plazo fijado del contrato, por convenio expreso, por nulidad, por confusión, por pérdida de destrucción total de la cosa y por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública. Modalidad. Es bilateral, es consensual y formal. Su marco regulatorio consta del artículo 1899 al 1938. Ahora, hablemos sobre el contrato de subarriendo.
Es un contrato en virtud del cual un arrendatario renta su apartamento a otra persona mientras su nombre todavía está en el contrato de arrendamiento. Su finalidad debe otorgarse con las mismas formalidades requeridas por la ley para el arrendamiento. Su marco regulatorio, del artículo 1984 al artículo 2006. Derechos y obligaciones. El arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo ni en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador. Si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios. Modalidad es de tracto sucesivo y accesorio, ya que el de arrendamiento funciona como contrato principal de este. Extinción automáticamente desde el momento en que se extingue el contrato de arrendamiento del que procede. Como dato, este contrato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de un inmueble o de un mueble y el otro contrae la obligación de restituirlo individualmente. Su finalidad es conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona. Su marco regulatorio va del artículo 2007 al artículo 2024. En cuanto a derechos y obligaciones, está obligado a poner toda diligencia en la conservación de la cosa y es responsable del deterioro que haya sufrido por su culpa. Si el deterioro, es tal que la cosa no sea susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el valor inmediato anterior al demérito de ella, abandonando su propiedad al comodatario. Responde de la cosa perdida si la emplea en uso diverso o por más tiempo en el convenio, aun cuando aquella sobrevenga por caso fortuito. Modalidad. En este caso no encontré la modalidad de este. En cuanto a la causa de extinción, termina por la muerte del comodatario y por la enajenación de la cosa comodada. Ahora el contrato de depósito. Es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. Finalidad: guardar y conservar la cosa depositada. Derechos y obligaciones. El depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y en su defecto a los usos del lugar en que se constituye el depósito. Conservar la cosa objeto del depósito, según la reciba y a devolverla cuando el depositario se la pida. A indemnizar al depositario de todos los gastos que haya hecho en la conservación del depósito y de los perjuicios que por él haya sufrido. Los depositarios de títulos, efectos, valores o documentos que devenguen intereses quedan obligados a realizar el cobro de estos en las épocas de su vencimiento, así como también a participar cuantos actos sean necesarios para que los efectos depositados conserven el valor y los derechos que le corresponden con arreglo a las leyes. Puede ser convencional o judicial. Su marco regulatorio es del artículo 2025 al artículo 2047. Extinción: se puede extinguir por la restitución de la cosa, la terminación del plazo, la pérdida de la cosa depositada y por renuncia del depositario. Como siguiente hablaremos del contrato secuestro. Concepto: es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero hasta que se decida a quién debe entregarse. Su finalidad es responder por los daños y restituir la cosa depositada. Marco regulatorio. Consta del artículo 2048 al 2055. En cuanto a derechos y obligaciones, los litigantes depositan la cosa litigiosa en poder de un tercero que se obliga a entregarla, concluido el pleito, al que conforme a la sentencia tenga derecho a ella. Modalidad: puede ser convencional o judicial. Extinción: se puede extinguir por la resolución judicial o bien por una resolución previa cuando el juez o tribunal consideren no necesaria la medida procesal. Ahora vamos con el contrato de mandato. Objeto y finalidad. Es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del
mandante los actos jurídicos que éste le encargue. Obligaciones que adquieren las partes. El mandatario que se exceda de sus facultades es responsable de los daños y perjuicios que cause el mandante. El mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración. El mandante debe cumplir con todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. Ahora, derechos que adquieren las partes. Las operaciones hechas por el mandatario con violación habrá una indemnización, o sea, tienen derecho a una indemnización. Causas de terminación. Por revocación, por renuncia del mandatario, por muerte del mandante o mandatario, por interdicción de uno u otro, por conclusión de su vigencia, vencimiento de plazo o conclusión del negocio para el que se fue concedido. Modalidad puede ser escrito, verbal, general o especial. Marco regulatorio del artículo 2056 al artículo 2118. Continuamos con el contrato de prestaciones de servicios. Es un convenio de voluntades celebrado entre una persona llamada profesional y otra denominada cliente, uno que presta y otro que recibe los servicios. Obligaciones que adquieren las partes. Cuando no haya habido un convenio, los honorarios se regulan atendiendo juntamente las costumbres del lugar. No tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado. El pago de los honorarios se harán en el lugar de la residencia del que se haya prestado los servicios. Derechos que adquieren las partes. Los profesionistas tienen derecho a exigir sus honorarios, salvo convenio contrario. Causas de terminación. Por mutuo acuerdo de las partes, por perjuicios provocados a una parte, por incumplimiento de una de las partes y cuando se haya cumplido lo indicado en el contrato. Modalidad. Consensual bilateral generoso. Marco regulatorio del artículo 2119 al artículo 2128. Bien, el contrato de obra. Objetivo y finalidad. El empresario contratista realiza una obra que se le ha sido encargada por el dueño con elementos propios. Obligaciones que adquieren las partes. Todo riesgo de la obra correrá a cargo del empresario hasta el acto de la entrega. El precio de la obra se pagará al entregarse esta. El empresario que se encargue de practicar alguna obra por precio determinado no tiene derecho después a exigir ningún aumento. El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra no puede hacerla ejecutar por otro. Si el empresario muere antes de terminar la obra, no se resolverá el contrato. El empresario que construyó el edificio responde durante 5 años. Si el dueño de la obra no termina el contrato y sus herederos serán responsables del cumplimiento para con el empresario. El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupen en la obra y el contrato de obra a presupuesto por administración se sujetará a todo el riesgo de la obra será del dueño y a no ser que haya habido culpa, impercia o demora del empresario. Derechos que adquieren las partes. El autor de un plano, diseño o presupuesto que no hubiere sido aceptado podrá también cobrar su valor si la obra se ejecutare conforme a él por otra persona, aun cuando se hayan hecho modificaciones en los detalles. Si la obra se combina por presupuesto aprobado por el dueño y el empresario, a medida que se ejecuten las partes que comprenden cada partida de dicho presupuesto, tendrá derecho el contratista a cobrar su precio. El dueño de una obra ajustada por un precio fijo puede desistir de la misma con tal de que indemnice al empresario de todos los gastos y trabajos y de la utilidad que pudiera haber sacado de la obra. Pagado el empresario de lo que corresponda según los 2 artículos anteriores, el dueño queda en libertad de continuar la obra contratando a otras personas. El constructor de cualquier mueble tiene derecho de retenerla mientras no se le pague, y su crédito será cubierto preferentemente con el precio de dicha obra. En cuanto a sus causas de terminación, puede ser por la muerte de una de las partes, la imposibilidad de algo durante la ejecución y el desistimiento de alguna de las partes. Modalidad es de ajuste cerrado, bilateral, oneroso y formal. Marco regulatorio del artículo 2119 al artículo 2164. Ahora seguimos con el contrato de porteadores y alquiladores.
Es un contrato por el cual alguno se obliga a transportar bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes. Obligaciones que adquieren las partes. Los porteadores responden del daño causado a las personas por defecto de los conductores. También responden a las omisiones o equivocaciones que haya en la remisión de efectos. La responsabilidad de todas las infracciones que durante el transporte se cometan serán del conductor. Responden igualmente de la pérdida y de las averías de las cosas que reciban, a no ser que prueben que la pérdida o la avería ha provenido de caso fortuito, de fuerza mayor o de vicios de las mismas cosas. Responden también los porteadores de los daños causados por el retardo en el viaje. El porteador deberá extender al cargador una carta de porte de la que éste podrá pedir una copia. Si la cosa transportada fuere de naturaleza peligrosa, de mala calidad o no estuviere convenidamente empacada o envasada y el daño proviniera de alguna de estas circunstancias, la responsabilidad será del dueño del transporte, si tuvo conocimiento de ellas. En caso contrario, la responsabilidad será del que contrató con el porteado. El alquilador debe declarar los defectos del medio de transporte y es responsable de los daños y perjuicios que resulten de la falta de esta declaración. En cuanto a los derechos que adquieren las partes, las acciones que nacen del transporte, sean en pro o en contra de los porteadores, duran 6 meses después del concluido viaje. Los porteadores no son responsables de las cosas que no se le entreguen a ellos, sino a sus dependientes que no estén autorizados para recibirlas. Cada uno de los interesados perderá los gastos que hubiera hecho si el viaje no se ha verificado. Si está en curso, el porteador tendrá derecho a que se le pague del porte la parte proporcional al camino recorrido. Causas de terminación. El contrato de transporte es resoluble a voluntad del cargador, antes o después de comenzar el viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad y en el segundo la totalidad del porte. Si sobreviene algún suceso de fuerza mayor que pida continuarlo, también se extingue. Modalidad es oneroso, consensual y bilateral. Marco regulatorio va del artículo 2165 al 2188. Seguimos con el contrato de asociación civil. Su objetivo y finalidad y concepto. Es cuando varios individuos convenieren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común. En cuanto a las obligaciones que adquieren las partes, se regirán por sus estatutos. El poder supremo es la Asamblea General. Las asociaciones se regirán por estatutos, los cuales no podrán contrariar las disposiciones de esta ley y serán inscritos en el registro público para que produzcan efectos contra terceros. Derechos que adquieren. Gozarán de personalidad jurídica, pueden admitir y excluir asociados. Cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales. Los asociados solo podrán ser excluidos de la asociación por las causas que señalen los estatutos. Los asociados tienen derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles de esta. Continuamos con sus causas de terminación. Puede extinguirse por consentimiento de la Asamblea General, por haber concluido el término fijado, por incapacidad de realizar el fin, por las causas previstas en sus estatutos, por haber concluido su duración, por haber conseguido el objeto para el cual fueron creadas, o por haber llegado a ser físico legalmente imposible el fin para el que fueron creadas, o bien por resolución de autoridad competente. Modalidad: escritura pública. Marco regulatorio del artículo 2189 al 2255. Ahora, por su parte, el contrato de sociedades civiles, su objetivo y finalidad es obligar mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico. Los socios son obligados a eso que acabo de mencionar. Obligaciones que adquieren las partes. Cada socio estará obligado al saneamiento. El socio excluido es responsable de la parte de pérdida que le corresponda. El socio o socios administradores están obligados a rendir cuentas siempre que lo pida la mayoría de los socios, aun cuando no sea la época fijada
en el contrato de sociedad. Derechos que adquieren. A menos que se haya pactado en el contrato de sociedad, no puede obligarse a los socios a hacer una nueva aportación para ensanchar los negocios sociales. Los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime de los demás coasociados. Los socios gozarán del derecho del tanto y del retracto. Ningún socio puede ser excluido de la sociedad sino por el acuerdo unánime de los demás socios y por causa grave prevista en los estatutos. Causas de terminación o de extinción por consentimiento unánime de los socios por haberse cumplido el término fijado, por la muerte o incapacidad de alguno de los socios, por renuncia de uno de los socios, por la muerte del socio industrial siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad, por resolución judicial y por haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la sociedad. Ahora vamos a explicar el contrato del juego y de la apuesta. Concepto: arriesgan o aventuran prestaciones patrimoniales a cambio de la posibilidad de convertirse en acreedores de otra prestación patrimonial. Esto también es su objeto o finalidad. Obligaciones y derechos que adquieren las partes. El que pierde en un juego o apuestas que no estén prohibidos queda obligado civilmente, con tal de que la pérdida no exceda de la 20ª parte de su fortuna. Si una obligación de juego o apuesta prohibido se le hubiera dado la forma de título a la orden o al portador, el suscriptor debe pagarla al portador de buena fe y tendrá derecho de repetir contra el primitivo acreedor en los términos del artículo 2257. El que paga voluntariamente una deuda procedente del juego prohibido o sus herederos tienen derecho de reclamar devolución del 50% de lo que se pagó. El otro 50% no quedará en poder del ganancioso, sino que corresponderá a la beneficencia pública. Las loterías o rifas, cuando se permitan, serán regidas por las leyes especiales que las autoricen. Causas de terminación. El contrato se extingue por cumplimiento, por mutuo disolución, por desistimiento o por la muerte de alguna de las partes. Modalidad: es consensual, oneroso y formal. Marco regulatorio: va del artículo 2256 al artículo 2266. Ahora continuamos con el contrato de renta vitalicia. Objeto y finalidad: es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas, mediante la entrega de una cantidad de dinero o de una cosa mueble o raíz estimadas, cuyo dominio se le transfiere desde luego. En cuanto a las obligaciones que adquieren las partes, son las siguientes. La renta correspondiente al año en que muere el que la disfruta se pagará en proporción a los días que éste vivió, pero si debía pagarse por plazos anticipados, se pagará el importe total del plazo que durante la vida del rentista se hubiere comenzado a cumplir. Si el que paga la renta vitalicia ha causado la muerte del acreedor o la de aquel sobre cuya vida había sido constituida, debe devolver el capital al que la constituyó a sus herederos o a sus herederos. El pensionista solo puede demandar las pensiones justificando su supervivencia o la de la persona sobre cuya vida se constituyó la renta. Ahora, derechos que adquieren las partes. Aquel a cuyo favor se haya constituido la renta mediante un precio puede demandar la rescisión del contrato si el constituyente no le da o conserva las seguridades estipuladas para su ejecución. Si la renta se hubiera constituido en testamento sin designación de bienes determinados, el legatario tendrá derecho a que el heredero señale bienes bastantes sobre los que haya de constituirse hipoteca. La sola falta de pago de las pensiones no autoriza al pensionista para demandar el reembolso del capital o la devolución de la cosa dada para constituir la renta. En este caso solo tiene derecho de ejecutar judicialmente al deudor por el pago de las rentas vencidas y para pedir el aseguramiento de las futuras. Causas de terminación: por muerte antes del otorgamiento, por incapacidad y si la persona a cuyo favor se constituye la renta fallece dentro de los 30 días de celebración. Modalidad: es un contrato aleatorio, puede también constituirse a título puramente gratuito
sea por donación o por testamento. Marco regulatorio del artículo 2267 al artículo 2285. Ahora hablaremos de un contrato un poco extenso, es el contrato de la fianza. Un contrato accesorio por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Obligaciones que adquieren las partes. El fijador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. Si se hubiera obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor. Puede también obligarse al fiador a pagar una cantidad en dinero si el deudor principal no presta una cosa o un hecho determinado. El obligado a dar fiador debe prestar persona que tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza. El fiador se entenderá sometido a la jurisdicción del juez del lugar donde esta obligación deba cumplirse. El acreedor que, cumplidos los requisitos del artículo 2312, hubiera sido negligente en promover la ejecución, queda responsable de los perjuicios que pueda causar al fiador y esté libre de la obligación hasta la cantidad a que alcancen los bienes que hubiere designado para la ejecución. Si hubiera renunciado a los beneficios de orden y ejecución, el fiador, al ser demandado por el acreedor, puede denunciar el pleito al deudor principal para que éste oponga las excepciones y rinda las pruebas que crea convenientes. Si son varios los fiadores de un deudor por una sola deuda, responderá cada uno de ellos por la totalidad de aquella, no habiendo convenio en contrario. Si el deudor, ignorando el pago por falta de aviso del fiador, paga de nuevo, no podrá éste repetir contra aquel, sino solo contra el acreedor. Si el fiador ha pagado en virtud de fallo judicial y por motivo fundado no pudo hacer saber el pago al deudor, éste quedará obligado a indemnizar a aquel y no podrá oponerle más excepciones que las que sean inherentes a la obligación y que no hubieran sido opuestas por el fiador, teniendo conocimiento de ellas. Si la deuda fuera a plazo bajo condición y el fiador la pagare antes de que aquel o ésta se cumpla, no podrá cobrarla del deudor, sino cuando fuere legalmente exigible. En cuanto a los derechos que adquieren las partes, en las obligaciones a plazo de prestación periódica, el acreedor podrá exigir fianza, aun cuando en el contrato no se haya constituido. Si el fiador viniere a estado de insolvencia, puede el acreedor pedir otro que reúna las cualidades exigidas por el artículo 2297. El fiador tiene derecho de oponer todas las excepciones que sean inherentes de la obligación principal, mas no a las que sean personales del deudor. El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin que previamente sea reconvenido al deudor y se haga ejecución de sus bienes. Si el deudor adquiere bienes después del requerimiento o si se descubren los que hubiese ocultado, el fiador puede pedir la ejecución aunque antes no la haya pedido. El acreedor puede obligar al fiador a que haga escisión en los bienes del deudor. El acreedor que, cumplidos los requisitos del artículo 2312, hubiere sido negligente en promover la ejecución, queda responsable de los perjuicios que pueda causar al fiador y esté libre de la obligación hasta la cantidad que alcancen los bienes que hubiere designado por la ejecución. El que fía al fiador goza del beneficio de ejecución tanto contra el fiador como contra el deudor principal. El fiador que paga debe ser indemnizado por el deudor, aunque éste no haya prestado su consentimiento para la constitución de la fianza. Si ésta se hubiera otorgado contra la voluntad del deudor, no tendrá derecho alguno el fiador para cobrar lo que pagó, sino en cuanto hubiere beneficiado al pago al deudor. Si el fiador hubiese transigido con el acreedor, no podrá exigir del deudor sino lo que en realidad haya pagado. Si el fiador hace el pago sin ponerlo en conocimiento del deudor, podría éste oponerle todas las excepciones que podrá oponer al acreedor
al tiempo que se hizo el pago. El fiador puede, aún antes de haber pagado, exigir que el deudor asegure el pago o lo releve de la fianza. Causas de extinción. La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones. La prórroga o espera concedida al deudor por el acreedor sin consentimiento del fiador extingue la fianza. La quita reduce la fianza en la misma proporción que la deuda principal y la extingue en el caso de que en virtud de ella quede sujeta la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones. Modalidad. Este contrato es un contrato accesorio. La fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita, o a título oneroso. Marco regulatorio. Del artículo 2289 al artículo 2351. Continuamos con el contrato de la prenda. Es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Finalidad. Garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Derechos y obligaciones. Conservar la cosa empeñada como si fuera propia. Restituir la prenda luego de que estén pagados íntegramente la deuda. El deudor puede exigir que ésta se deposite o aquel de fianza de restituirla en el estado en que la recibió si el deudor enajenare la cosa empeñada o concediere su uso o posesión. El adquiriente no podrá exigir su entrega sino pagando el importe de la obligación garantizada con los intereses y gastos en sus respectivos casos. Para que se tenga por constituida la prenda deberá ser entregada al acreedor, real o jurídicamente. Si llega el caso de que los títulos dados en prenda sean amortizados por quien los haya emitido, podrá el deudor, salvo pacto en contrario, sustituirlos con otros de igual valor y naturaleza. Siempre que la prenda fuere un crédito, el acreedor que tuviere en su poder el título estará obligado a conservarlo en su guarda y de hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el título presente. Extinción. Sea por el pago, sea por cualquier otra causa legal, queda extinguido el derecho de prenda. Modalidad. Existe el contrato de prenda civil, mercantil, administrativo, fiscal y el irregular. Marco regulatorio. Del artículo 2351, al artículo 2386. Continuamos con el contrato de hipoteca. Es un derecho real que se constituye sobre bienes inmuebles o derechos reales para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Su finalidad es garantizar una obligación principal. Su marco regulatorio es del artículo 2387 al artículo 2436, que en cuanto a las obligaciones y derechos que adquieren las partes, obliga al deudor hipotecario a transferir al acreedor hipotecario el derecho real de la hipoteca con valor de garantía. El acreedor no contrae obligación alguna. El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada en remate judicial o por adjudicación en los casos en que no se presente otro postor, de acuerdo con lo que establezca el Código de Procedimientos Civiles. El propietario, cuyo derecho sea condicional o de cualquier otra manera limitado, deberá declarar en el contrato la naturaleza de su propiedad, si la conoce. Extinción. Cuando se extinga el bien hipotecado, cuando se extinga la obligación que sirve de garantía, cuando se resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado, cuando se expropie por causa de utilidad pública en el bien hipotecado, observando lo dispuesto en el artículo 2405. También cuando se remate judicialmente la finca hipotecada, teniendo aplicación lo prevenido en el artículo 1820, por la remisión expresa del acreedor o por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria. En cuanto a la modalidad, es unilateral. Bueno, y con eso termino de explicar cada uno de los contratos. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado mi trabajo.